Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme. Bajo el sol de Egipto se sintió el clamor, pueblo encadenado respirando temor. Solo arena en la mirada, horizonte sin color, gritos hacia arriba, corazón lleno de ardor. No veían salida, solo polvo y sudor. Látigo en la espalda se dio presión, pero allá en lo alto se encendió tu favor. Se movió tu mano, quebraste el terror. Un saludo para todas las personas en este hermoso tiempo. Continuamos con el hermoso estudio del libro de Éxodo. Vamos capítulo a capítulo disfrutando este proceso de meditar, de reflexionar a través de la palabra de Dios. Un saludo para las personas que están conectadas en cualquier lugar de Latinoamérica, los que nos ven en Montevideo, las personas que están en Paraguay, en México, las personas que nos ven en Europa, en España. Un abrazo gigante y deseo que el Dios Todopoderoso traiga tiempos de mucha restauración, de mucha edificación para su vida en la vida cotidiana. Como siempre, este servidor, el teacher, les mando un abrazo muy especial. Vamos a comenzar con una corta oración y luego vamos a avanzar con el capítulo de hoy en el libro de Éxodo. Así que disponga su corazón allí donde se encuentra y vamos a entrar en un tiempo de oración. ¿Listo? Padre en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos la oportunidad de meditar, de agradecer, de reflexionar y reconocer, Dios, que sin ti no somos nada, que apartados de ti nada podemos hacer, pero en tu voluntad, Dios, podemos cumplir grandes y gloriosos propósitos. Bendice cada hombre, bendice cada mujer, bendice cada persona, Dios, que está conectada a través de este hermoso video, de esta plataforma, y que estas enseñanzas nos hagan madurar de una manera poderosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo. Y hoy vamos para Éxodo capítulo 4 y dice de la siguiente manera, así que donde se encuentre, tome la palabra de Dios, tome la Biblia y vamos a disfrutar esta lectura donde nos vamos a detener para meditar y reflexionar. Dice de la siguiente manera, Dios, escuchen bien, Dios da poder a Moisés. Es el título que tiene esta versión y el verso 1 comienza de la siguiente manera. Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Entonces escuchen bien, porque me dirán, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Es una pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huye de ella. Claro, es una experiencia sobrenatural que algo que es de madera se convierta en un animal que tiene vida, en una serpiente, ¿verdad? Que es de los animales peligrosos que pueden atacar y matar a una persona. Así que la experiencia es sobrenatural, pero también le viene un miedo de ver cómo este animal está allí tan cerca. Entonces el Señor le dijo, echa en tierra la vara y se convirtió en una serpiente. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Aparte, ¿verdad?, de que la serpiente cae al piso, Dios le dice, cójala por la cola. En otras palabras, enfrente eso que le está generando miedo. Y tómelo por la cola para que usted pueda ver lo que Dios quiere enseñarle. Entonces él dijo, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió la vara en su mano. ¿Cómo cambia lo que era una serpiente? Luego se convierte en una vara en la que Moisés se apoyaba. Recordemos que Moisés está en un lugar desértico, complejo, ¿verdad? En un monte, donde la vara hacía parte de esas herramientas para poder fortalecerse en el proceso de llegar a este lugar. Ahora, y recuerden que también Moisés estaba allí con los animales, pastoreando de cierta manera el ganado y los animales de Labán, su suegro. Por esto, entonces dice el verso 5, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Y añadió el Señor diciendo: ahora mete la mano en tu saco, o mete la mano en el abrigo que tenía, mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él mete la mano en su seno, cuando saca la mano estaba completamente llena de lepra, estaba enferma, ¿no? Aquí mostrándole Dios a Moisés cómo Dios tiene el poder de sanar, cómo Dios tiene el poder de enfermar, cómo Él puede intervenir en nuestro estado físico y en un momento, ¿verdad?, desestabilizar nuestra condición y la salud. Entonces él dijo: vuelve a meter tu mano en el seno, y él volvió a meter la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que se había vuelto completamente sana, estaba restaurada su carne. Y entonces dice el verso 8: y acontecerá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal, quizás creerán en el testimonio de la segunda. Y sucederá que si todavía no creen en estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo, escuchen bien, sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que sacas del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo, escuche bien, soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y aquí hay detalles importantes, ¿verdad? El primer detalle que quiero resaltar es como Dios le viene diciendo a Moisés: mira, va a haber una señal, va a haber dos señales, van a haber tres señales, tres manifestaciones sobrenaturales para que las personas puedan creer. Si no te creen a la primera, te creerán a la segunda, quizás te creerán a la tercera, pero cuando yo me pongo a mirar este momento en el que Dios le está diciendo a Moisés que vaya al pueblo, que hable para que las personas puedan estar convencidas que el Dios verdadero quiere ayudarlos, como la mente del ser humano, ¿verdad?, no le basta con una sola experiencia, necesita dos, necesita tres, cuántas manifestaciones, cuántas demostraciones de poder tienen que venir muchas veces a nuestra mente para poder estar convencidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es una pregunta que hago. ¿Cuántas veces Dios tiene que venir a su mente y a su corazón con experiencias fuertes para hacerle entender que Él tiene el poder y el control de todas las cosas? Qué rico sería que con una manifestación fuera suficiente para nosotros estar convencidos, ¿verdad? Y entregar todo nuestro corazón con una fe que tiene, escuchen bien, que tiene una certeza gigante, pero nuestra condición humana siempre nos lleva a que nos cuesta creer, a que cuestionamos, a que dudamos. Es la mente del ser humano siempre está ya divagando, ¿verdad?, entre la duda, entre el miedo y la incertidumbre. Entonces, Dios en su inmensa paciencia y misericordia, entonces, para la mayoría de nosotros, Dios tiene una, dos, tres señales, cuatro, para llevarnos a una experiencia de creer. Y también, bueno, esto también era como parte de la confrontación para Faraón y también de la demostración del poder de Dios ante el hombre que se sentía y que creía que era el más poderoso de toda la tierra, que en aquel momento era Faraón. Ahora escuchen bien. Entonces Moisés le dijo al Señor: por favor, nunca he sido un hombre elocuente. Y aquí Moisés está diciéndole a Dios que tiene una debilidad, y es que no es tan fluido en la palabra, que carece de elocuencia, que carece de esa habilidad de fluir en una conversación para poder explicarle a las personas lo que estoy viviendo. Aquí hago un paréntesis porque no todas las personas son tan elocuentes y son tan fluidas, y no todas las personas tienen la habilidad de enseñar o de transmitir una información y que las personas puedan entender lo que alguien está hablando. En ocasiones las personas se enfrentan a la mala interpretación o a la experiencia de que no sé qué decir, no sé cómo expresarlo, no tengo las palabras en mi boca ni en mi cabeza para armonizar y contar bien la historia. No todo el mundo es tan elocuente. Hay personajes bíblicos que eran muy elocuentes. Moisés no lo era y le estaba diciendo a Dios: esta es mi debilidad. Y aquí hago un paréntesis, otro paréntesis, para hacer énfasis en el hecho de que, miren, todos tenemos debilidades,
Todos luchamos con algo, pero más allá de sus debilidades, cuando Dios tiene un propósito con una persona, nuestras debilidades pasan a segundo plano, porque Dios siempre tiene un plan muy contundente de cómo llevar a cabo su voluntad a través de nosotros. Más allá de nuestras debilidades, Dios siempre demostrará lo grande, lo glorioso, lo poderoso, lo creativo, lo dinámico, lo recursivo que es Dios siempre en llevar nuestra mente y nuestra vida a una conclusión. Dios siempre sabe cómo resolver. Dios siempre tiene en su corazón la sabiduría de llevarnos a cumplir su voluntad, y que dejemos a un lado las excusas, que dejemos a un lado las argumentaciones, que dejemos a un lado la queja, el lamento, o que dejemos de ver tanto nuestras debilidades y pensar que entonces no somos dignos de asumir un llamado o una labor o una misión, un trabajo de parte de Dios en esta tierra. Si usted no tiene ojos, si a usted le falta una mano, ¿verdad? Dios, aún en esas condiciones, tiene el poder de hacer cosas gloriosas. Y antes de seguir leyendo, que nos vamos a encontrar con algo muy especial como lo que estoy diciendo, recuerdo una vez que visité a un hombre en un pueblo y al hombre le faltaba movilidad en su cuerpo, y es muy común que las personas siempre suelen decirles discapacitados, ¿verdad? Porque les falta cierta movilidad o en la mano o en el pie, o no tienen ojos. Entonces la gente suele decir que son personas discapacitadas. Quiere decir que no tienen todas sus capacidades físicas de asumir un trabajo, una labor o una vida normal. Sin embargo, esta persona me dice: teacher, yo no me considero una persona discapacitada, me considero una persona que tiene habilidades distintas. Y eso me parece tan maravilloso, poder entender que la verdad, todos tenemos habilidades diferentes. Y hay personas que podrían perder los pies, pero desarrollan las habilidades con las manos. Hay personas que nacieron sin manos, desarrollan las habilidades con los pies. Hay personas que nacieron sin ojos, desarrollan el olfato y desarrollan una cantidad de recursos. Los sentidos se vuelven mucho más profundos, agudos, para poder diferenciar, discernir y ser una persona que cumple propósitos en esta tierra. Así que vayamos dejando a un lado las excusas, ¿verdad? De hacer énfasis en nuestras debilidades y démosle mucho más importancia a lo que Dios dice en su palabra. Y escuchen lo que Dios le dice a Moisés. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? Y es una pregunta. ¿No soy yo el Señor? Y aquí Dios está dando una respuesta. Ay, pero ¿por qué tal persona nació ciega? ¿Qué fue lo que pasó? Dios es el que hace que alguien venga ciego, sordo, o que alguien venga a este mundo con este tipo de situaciones, entendiendo que quiere desarrollar otras habilidades para que esta persona se vuelva brillante y haga la voluntad de Dios. Claro, cuando estamos en el conocimiento de Dios, porque cuando una persona tiene habilidades distintas y le falta una mano, le falta un pie, le faltan los ojos, pero no tiene una buena relación con Dios, se hunden en una depresión, se sumergen en frustraciones y en sentirse constantemente impotentes ante una vida tan competitiva, tan llena, ¿verdad?, de retos, de desafíos. Y alguien que le falte un ojo, una mano, podría caer en una crisis profunda. Pero estas personas que les falta un ojo, una mano, cuando tienen un encuentro con Dios, cuando se conectan con la palabra, empiezan allí a recibir profunda revelación y sabiduría de lo que Dios quiere llevar a cabo con ellos. Cada uno de nosotros en las manos de Dios somos útiles. Así usted tenga una mano. Ahora, escúcheme bien, preste atención. El Señor dice: ¿quién ha hecho al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que has de hablar. Pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Aquí insistía Moisés como: ¿es en serio que me vas a enviar a mí? ¿Podrías buscar a otra persona? Cuando Dios nos hace el llamado a nosotros, es porque Él sabe que somos nosotros y no son otros. No es el vecino, no es el que está a su lado. Cuando Dios le hace un llamado a usted, no mire a otro pensando que es la mejor opción. La mejor opción es usted cuando Dios le hace el llamado para cumplir una misión. Pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensajero en medio
de el que tú quieras. Entonces, escuchen bien, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. ¿Usted quiere ver a Dios enojado? Busque sacarle excusas y justificaciones en medio de un llamado que Él está haciendo. Miren, hay personas a las que Dios les ha hecho un llamado y están en el proceso de evadir la voluntad de Dios. Y cuando Dios les dice es que yo te he llamado para predicar el evangelio, yo te he llamado para que seas una persona que a través de la música o a través del arte, a través de un servicio, a través de los dones que Dios puso en usted, si usted tiene el don de sanidad, si usted tiene el don de sanar enfermos, si usted tiene el don de hablar con sabiduría, si usted tiene el don de discernimiento de espíritu, si usted tiene el don de hospitalidad, de misericordia, si usted tiene el don de la generosidad, si usted tiene un don y Dios le está haciendo un llamado y usted ante ese llamado está resistiéndole o está sacando excusas que por qué no mira a otro, esas son las cosas que a Dios le molestan. Y si usted quiere ver a Dios enojado, entonces es lo mismo que estaba haciendo Moisés. Estaba sacándole excusas a Dios, no quería asumir el propósito. Entonces la ira del Señor se encendió contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además he aquí, él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que tienen que decir. Además, él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y tomarás, escuche bien, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Es impresionante lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le está diciendo: su hermano va a ser como su boca y usted va a ser para su hermano como un Dios, ¿verdad? Por todo lo sobrenatural y todo lo poderoso que yo voy a hacer a través de usted. Los dos se convirtieron en un equipo importante. Así que cuando nosotros tenemos cierto tipo de debilidades, o cuando nos sentimos vulnerables porque no somos tan elocuentes o tan profundos, pues Dios siempre sabe poner a alguien a nuestro lado. Siempre hay alguien que Dios puede poner en nuestro camino. Un amigo, un hermano, una pareja. Dios siempre puede poner a alguien para complementar un llamado, para llevar a cabo la misión de Dios. Siempre hay una mano que viene a levantarnos, a fortalecernos. Siempre Dios va a usar al que Él quiera, pero sin sacarnos a nosotros de esa visión y de ese propósito, sino al contrario, traernos a alguien al lado, a nuestro corazón, para que podamos llevar a cabo la misión. Y en este caso, pues Moisés tenía un hermano con el que no pudo crecer, al que no pudo disfrutar en una etapa de su vida, porque recordemos que Moisés nace, lo ponen en el río Nilo, termina en la casa de la princesa y él termina criándose en el palacio. Mientras su hermano Aarón estaba con su hermana Miriam y estaba con su mamá Jocabet, ¿verdad? Asumiendo dificultades como esclavos y las adversidades y las cargas pesadas que surgían en medio del proceso. Así que Moisés se perdió mucho tiempo de la juventud, de la niñez con su propio hermano, y ya este era el momento de que su hermano estuviera de regreso para que ambos pudieran volverse instrumentos en las manos de Dios. Y quiero decir algo porque hay momentos donde podemos tener un familiar a la distancia. A veces nos perdemos cierta etapa de la vida de un familiar, pero Dios es tan hermoso que también nos puede premiar que llegue otra etapa donde después de mucho tiempo podemos con ciertos familiares llevar a cabo propósitos y la misión de Dios en la tierra que Él nos ha puesto a vivir. Usted no sabe, quizás mañana su hermano, su primo, quizás mañana su tío podría ser alguien útil que después de que usted no pudo compartir con él, posiblemente hacia el futuro Dios pueda tomar a un familiar suyo y convertirlo en un aliado importante para que se haga la voluntad de Dios. Qué lindas esas experiencias, me parecen bonitas, porque creo que Dios es especialista en ayudarnos a recuperar muchas veces tiempo que hemos perdido y recuperarlo con una compensación maravillosa, ¿verdad? Porque nada más bonito que tener a un hermano que también tuvo un encuentro con Dios o un familiar que también tuvo un encuentro con Dios.
eso se vuelve realmente maravilloso porque ambos entonces tienen una misma fe, un mismo espíritu, un mismo entendimiento, una misma comprensión de la verdad y hacia donde Dios los quiere llevar. Porque cuando dos personas que andan juntas o que están realmente unidos y tienen realmente la misma visión y el mismo llamado de parte de Dios, es lo más maravilloso. Con esta persona entonces la relación se convierte en algo extraordinario porque uno sabe que esta relación no solamente es un tema terrenal, sino que va a trascender más allá de la muerte. Porque a veces podemos tener hermanos que no tienen un encuentro con Dios y eso incluso genera que surjan choques, que se generen muchas veces desacuerdos porque pensamos completamente diferente. Y a la hora de cumplir propósitos, pues no se va a generar esa armonía que puede surgir si ambos hermanos tienen un encuentro con Dios y más si los dos somos llamados por Dios para hacer su voluntad. Es maravilloso. Creo que para Moisés esta etapa de estar en el desierto, de tener un encuentro con Dios, de volver otra vez a encontrarse con su hermano, de cumplir la misión del Todopoderoso, es una de las experiencias más maravillosas y los tiempos más exquisitos, mejor que cuando estaba en el palacio de Faraón. Ahora, Moisés se fue y volvió a casa, escuchen bien, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Yetro y le dijo, te ruego que me dejes ir a volver a donde mis hermanos que están en Egipto y a ver si aún viven. Claro, porque Moisés tenía también en su corazón el sentimiento, ¿qué pasa con mi familia? Voy a mirar si viven y Yetro le dijo, ve en paz. El suegro le dice, ve a cumplir entonces ese llamado que estás experimentando. Y el Señor le dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto. Ahora tenía que volver otra vez a su pasado. Lo manda de regreso a esa realidad de la que había huido, porque recuerden que Moisés había huido porque había matado a un hombre. Y en ese lugar en el que él había cometido un asesinato, Dios le dice, vas a volver a esa realidad, a ese pasado, ¿verdad?, turbulento, vas a regresar y vas a dar la cara, pero como un hombre nuevo. Hay momentos en la vida donde Dios nos va a llevar de regreso a esa circunstancia para enfrentar nuestra realidad con una mente nueva, con un corazón nuevo, con un encuentro real con Dios. Regresar a esos lugares donde tuvimos mala experiencia, pero luego dando un buen testimonio, es de las cosas más maravillosas que nos puede pasar en la vida. Y allí entonces deberíamos de estar preparados para que la gente vea a través de nosotros la obra gloriosa que Dios está llevando a cabo. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, ve a Egipto. Moisés tomó a su mujer, sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Ahora, él sale de la tierra de Egipto, escuchen bien, como un hombre que está huyendo, como un delincuente, pero luego regresa con una familia, regresa con un hijo, regresa con un encuentro con Dios, regresa no como el príncipe, sino como un pastor, ¿verdad?, de ovejas, un hombre humilde que había tenido el encuentro con el Dios Todopoderoso. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo, escuchen bien, de modo, Dios, ahora aquí hay algo interesante, ¿no? Porque Dios le está diciendo a Moisés, te vas a enfrentar a Faraón, pero ten en cuenta que el corazón de Faraón va a estar endurecido. Ese corazón no va a ser fácil que pueda ceder, no va a ser fácil que él pueda ceder a lo que tú vas a decirle o a lo que yo a través de ti le quiero decir a Faraón. Él no va a querer ceder, va a querer endurecerse más y no va a hacer caso a lo que tú le dices. Pero note aquí, presten atención, dice, entonces dirás a Faraón, aún diciéndole Dios a Moisés que él va a endurecer su corazón para no dejar ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, el Dios de Israel, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, dejarás ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo y a tu primogénito. Y aconteció que, escuchen bien, aconteció que en una posada, ya le estaba adelantando Moisés lo que iba a venir a Faraón si no dejaba ir a Dios. En una posada estaba en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y quiso matar aquí a Moisés. Aquí quiero que nos centremos en este detalle. Escuche bien. Y aconteció que en una posada
en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo, o sea, Moisés, no fue a Faraón, fue a Moisés, pero ya les voy a explicar qué pasó. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios le dijo, ella había dicho, entonces eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ya les voy a explicar qué fue lo que pasó, que este verso surge como algo inesperado, ¿verdad? Como que, ¿qué pasó? Como que yo vengo leyendo de que Dios le dice a Moisés que vaya a Faraón, que le diga todo lo que va a pasar, que deje ir al pueblo de Israel, pero en medio de ese discurso, donde dice, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, mientras está Dios diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer, luego el verso cambia de manera transitoria, porque es una experiencia donde Moisés tenía, recuerden que Moisés tenía a su hijo, y para Dios era importante que los judíos o que los hebreos, ¿verdad?, fueran circuncidados, o sea, que los pequeños se les hiciera una cirugía como símbolo, como pacto de que eran parte del pueblo de Dios. Y el hijo de Moisés no había experimentado esto, así que Dios quiso matar a Moisés, o sea, se generó una experiencia dramática en este momento, pero su esposa, Séfora, toma una decisión oportuna en un momento en el que se tenía que tomar una decisión, hacer la circuncisión a este pequeño, y es la experiencia que estoy leyendo. Y el Señor dijo, entonces, aquí estamos, ella le dijo, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo, Aarón, ya aquí cambia completamente la historia, lo de la circuncisión pasa porque era necesario de que el hijo de Moisés fuera circuncidado. Para Dios esto es demasiado importante. En aquel momento se circuncidaba al hombre. Y recuerden que tiempo más adelante, a través del Nuevo Testamento, descubrimos que la profunda circuncisión que hoy surge para que nosotros realmente podamos ser parte de ese pueblo de Dios, surge es en nuestro corazón, ¿verdad? No en nuestro cuerpo como tal, sino en nuestro espíritu. Una circuncisión, un cambio de mentalidad. Ahora, entonces Dios le habló a Aarón, ve al encuentro de Moisés. Aquí ya Dios se le apareció a su hermano, a Aarón. Y le está diciendo Dios a Aarón que ahora se va a encontrar con Moisés. Imagínense esa noticia para Aarón, que hacía mucho tiempo no veía a su hermano, que poco compartió con su hermano, pero ya le llegó la hora de tener una misión y un encuentro con un hermano completamente transformado, porque un hombre era Moisés cuando estaba en el palacio y otro hombre era Moisés después de tener un encuentro con Dios, porque siempre voy a decir esta verdad. Si Dios llega a nuestra vida y usted no cambia y usted sigue siendo el mismo, entonces es como si Dios hubiera pasado de largo, ¿verdad? Pero si Dios pasa realmente y llega a su vida y usted no tiene un verdadero cambio, le voy a decir una verdad muy dura. ¿Qué lo puede hacer cambiar a usted si pasó Dios y no cambió su vida? Por eso siempre digo que cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, somos mudados, somos cambiados. Hay gente que piensa que ha tenido un encuentro con Dios, pero en su resultado y en su cambio no se ven frutos. Entonces pudo haber tenido una experiencia emocional, pero yo siempre digo que cuando usted tiene un cambio verdadero, es porque usted tuvo un verdadero encuentro entonces con el Dios real de los cielos y la tierra, y no una experiencia emocional en el que usted pensó que se le apareció Dios o que tuvo un encuentro con Dios, pero no se vieron los cambios. Si Cristo llega a su vida, Él cambia su vida. Y esto debería de acontecer en el corazón. Ahora, escuche bien, ahora repito, si Dios llega y no cambia su vida, creo que nada lo va a cambiar, ¿ok? Nada lo va a cambiar. Pero si Dios cambia su corazón, entonces usted es una persona nueva. Y Aarón se iba a encontrar con un hermano completamente diferente. Entonces el Señor le habló a Aarón y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que había encomendado. Entonces fueron Aarón y Moisés y Aarón se reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a través de Moisés. Mire, se cumplió como Aarón empezó a hablar y cómo Aarón se terminó convirtiendo en la boca de Moisés y el instrumento que Dios usaba para que el pueblo escuchara. En otras palabras,
Aarón era el elocuente, a quien le fluían las palabras, pero la presencia de Moisés terminó siendo fundamental y la intervención del mismo Dios en ambos hermanos para que fueran equipo, porque hay una gran verdad, no todos los hermanos tienen esa habilidad de entenderse y esa misma disposición. Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel, que había visitado su aflicción, se postraron y adoraron. Así que este fue el momento en el que entonces Aarón y Moisés le dicen al pueblo que Moisés tuvo un encuentro con Dios, que tiene las señales milagrosas para ir a hablar con Faraón y hacerle entender al pueblo que Moisés y Aarón eran los líderes para liberar a un pueblo de una esclavitud de más de 400 años. Y claro, entonces ya Aarón también es un hombre con un corazón dispuesto. Moisés y el pueblo estaban listos para mirar la mano poderosa de Dios obrar los grandes y gloriosos milagros que marcan la historia del libro de Éxodo y de los primeros libros de la Biblia, porque si hay un libro en el que se ve la mano de Dios generando lo sobrenatural, es en este tiempo, ¿verdad? Todas estas plagas que envió y todas estas cosas sobrenaturales que marcan la historia de la Biblia de una vez y para siempre. Cuando Dios aparece, transforma, cambia, y cuando nosotros creemos, ¿verdad? Y confiamos en Él, entonces viene liberación, restauración, esperanza y tiempos gloriosos como lo vivió Moisés, Aarón y el pueblo en aquella época. Este es el capítulo, ¿verdad? Que hemos analizado, que hemos meditado, el capítulo 4 del libro de Éxodo, y continuamos entonces en este proceso mirando capítulo por capítulo, disfrutando la lectura de una manera muy amena, muy agradable y meditando en esos pequeños detalles, ¿verdad? De donde surgen reflexiones y confrontación para nuestro corazón y consuelo y edificación para nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios tiene 3 cualidades: exhorta, consuela y edifica la vida cotidiana. Un abrazo para todos, les bendigo y prepárense para nuestra próxima clase y así seguimos avanzando en este hermoso libro de Éxodo. Bendiciones para todos. En tus manos mis tiempos, mi caída, mi intento, mi pasado se apaga, nuevo pacto en tu aliento. Si recuerdo la noche que lloré sin voz, tú bordabas mi salida mientras dormía el sol. Ya no temo al gigante que se alzó otra vez, tú peleas mi batalla, yo solo estaré en fe.